Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el contenido que corresponde a la semana número 3 de estudio. Y la semana 3 de estudio va de la fecha desde lo que es el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 de febrero. Vamos a hacer un breve recordatorio de los contenidos que hemos visualizado hasta el momento. Hemos estado estudiando lo que es generación de computadoras. Vimos lo que era la primera generación de computadoras y nos quedamos estudiando la segunda generación. Yo les dejé de tarea, ya que creo que solamente hemos tenido dos clases o tres, si no me equivoco, a lo largo de este año escolar, que estudiaran la tercera, cuarta y quinta generación de computadoras. Espero que lo hayan hecho para que la discusión que vamos a tener, primero Dios, el día jueves o viernes, no recuerdo qué día tenemos clase, sea más enriquecedora. Vamos a repasar lo que es la tercera generación de computadoras. A partir de 1964, voy a agrandar más para que ustedes puedan tener una mejor comodidad a la hora de visualizar el código. No es que esté ciego, por supuesto. A partir de 1964 y hasta 1971, el mercado estuvo dominado por la tercera generación de computadoras, caracterizadas por la incorporación de los circuitos integrados, que sustituyeron a los transistores. Un circuito integrado es un chip de silicio que cuenta con diferentes componentes que forman una especie de circuito en miniatura. Ahí nos está diciendo que la tercera generación duró aproximadamente 7 años. El componente que la caracterizó fueron los circuitos integrados. Y un circuito integrado dice que básicamente era un chip de silicio que contaba con diferentes componentes, como por ejemplo lo pueden visualizar en la imagen. Tenemos capacitadores, bobinas, aunque no se alcancen a ver en la imagen, resistores, resistencias, chip de silicio y así, diferentes componentes. Eh, Este tipo de computadora, los datos de entrada, salida, eran gestionados a través de dispositivos periféricos, como el monitor, el teclado o la impresora. Además, se masificó el uso de sistemas operativos, que son un tipo de software que permite la ejecución de múltiples instrucciones de forma simultánea. Si ustedes son cuidadosos, como estuvimos estudiando en las clases anteriores, eh, si nos vamos, por ejemplo, a la primera generación de computadoras, no vemos que tenga un teclado, no vemos que tenga una especie de monitor, porque en su momento no se había diseñado la computadora o pensado de esa manera. En la segunda generación, esto no era parte de la computadora, esto era una máquina de escribir, incluso más primitiva de las que pudieron haber conocido. Este sí ya vemos que era como una especie de monitor, ya se estaba teniendo la idea, pero este era como les digo, lo que operaba el ingeniero para poder trabajar con la PDP-1, que era después de segunda generación, ¿verdad? En la tercera generación, como les vengo diciendo, aparecieron los periféricos. Cuando hablamos de periféricos nos referimos al monitor, impresora, proyector, bocina. Son todos esos componentes que nos sirven para visualizar información, introducir información y así sucesivamente. A partir de esta generación comenzaron a utilizarse lenguajes de programación de alto nivel de forma masiva como COBOL, Fortran, Pascal, etc. Este tipo de lenguaje se distingue de los lenguajes de bajo nivel, que son mucho más cercanos al lenguaje natural, utilizado por los seres humanos, que al lenguaje máquina, código binario. Además, son portables, por lo que se pueden utilizar en otros dispositivos. Actualmente estos dos ya no existen. Pascal, muchos dicen que de ahí nació C y pues tenemos el lenguaje de C y el lenguaje de C++. Dicen que la base de esos dos lenguajes básicamente fue Pascal. Entonces, Pascal como tal no existe, pero digamos que hay un derivado. Eh, Algo interesante que yo en cierta oportunidad conocí a una persona, un ingeniero, que tuvimos una conversación, ¿verdad? Y me pareció muy interesante que él más o menos había estudiado en la década de 1980, 1990 en la universidad, y él me comentaba que cuando él elaboraba un código en Fortran, en COBOL o en Pascal, él tenía que seguir una secuencia bien estricta. Si por alguna razón él hacía todo bien, pero ponía mal una secuencia, todo el código no funcionaba. Entonces él me comentaba que pues él sí trabajó con esos lenguajes de programación, aunque actualmente no existen, ¿verdad? Dato bastante curioso y interesante. Y aquí tenemos el ejemplo de computadora de tercera generación, que siempre fue la UNIVAC, pero ya fue una versión más actualizada. O sea, vemos una versión de 1108.
una actualización de la UNIVAC de primera generación creada en los años 50. Si hacemos cuentas entre una UNIVAC y la otra, esta fue en 1951 y esta fue, ¿qué? Pongámosle, en 1964, creo que decía por ahí. Entonces vemos que habían pasado más o menos, ¿qué? Podemos decir entre 14, 21 años desde la creación de una a la otra. Ya vemos que era pues un dispositivo más compacto, aunque seguía siendo costoso. Por ejemplo, si en este momento me tomo un tiempo para consultarle a la IA así rapidito, cuánto costaba la Univac 1108, siempre vamos a ver eh, que tenía un precio bastante elevado. Aquí nos va a decir cuál era el precio. Vaya, nos dice que el precio. Vaya, aquí yo creo que está mal el dato. No me ha entendido lo que le pregunté. ¿Cuánto costaba la Univac 1108 de la tercera generación de computadora? Ya ven la importancia de revisar bien la información que les devuelve la IA. Vaya, en su momento no me entendió, miren. Me dio otro resultado. No escribí correctamente, por supuesto. Aquí dice que equivale a más de 12 millones de dólares. Wow, 1.5 millones de dólares. Tenía un precio alto, exagerado. Entonces, algo que también caracterizaba la tercera generación de computadoras es que tenían un precio alto, pero ya algún grupo de personas la podía adquirir. Sin embargo, vamos a ver una notable diferencia con la cuarta generación. A partir de 1971, las computadoras dejaron de funcionar con circuitos integrados y comenzaron a incorporar microprocesadores. Un microprocesador es un circuito integrado, pero mucho más complejo, capaz de gestionar todas las funciones de una computadora. Por eso también es conocido como unidad central de proceso, o también lo llamamos CPU. ¿Qué más apareció en la cuarta generación? Apareció la memoria RAM, es la que almacena todos los programas de manera temporal, mientras el equipo está encendido. Mientras este componente está recibiendo una señal eléctrica, él está almacenando la información. Una vez pierde esa señal eléctrica, un ejemplo, se va la luz, él pierde esa información. De ahí la importancia de guardar la información en la memoria ROM, o sea, en el almacenamiento permanente de la computadora. Este tipo de computadoras usaban lenguajes de programación de alto nivel, como JavaScript, Python, es Python, no Python, por cierto, o Java. La entrada y salida de los datos se hace a través de dispositivos periféricos, como el teclado, escáner, monitor, CDs, etc. Además, su tamaño y disminución de los costos de producción hicieron que este tipo de computadoras se vendiera masivamente. Algo que resalto es que hasta la cuarta generación es que las computadoras empezaron a venderse masivamente. Si yo le pregunto cuánto costaba la Apple Macintosh, precio de cuarta generación, aclaro para que tenga un mejor contexto. Ya vamos a ver un precio que para mí va a seguir siendo alto, pero ya era un precio de entre la tercera generación y la cuarta generación súper accesible en ese sentido, ¿verdad? Para mí, $2.500 seguía siendo bastante caro. Y $5.000 con todos los periféricos, pues para mí era una cantidad exagerada de dinero. Pero en ese momento ya más personas podían darse ese lujo de comprarse una computadora. Aún para mí en la cuarta generación, comprarse una computadora en un lujo. Y aquí tenemos el ejemplo que era la Apple Macintosh, la cual es un ejemplo de cuarta generación. Vemos algo más similar a la actualidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la quinta generación de computadoras. La quinta generación de computadoras dice que está conformada por todos los dispositivos, ya creados o en proceso de creación, que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la nanotecnología. La inteligencia artificial permitiría que las computadoras reconocieran y aprendieran el lenguaje humano de forma autónoma, sin la intervención del usuario. La incorporación de tecnología cuántica permitiría que las computadoras pudieran trabajar con enormes cantidades de datos que aún no son posibles de procesar, mientras que la nanotecnología favorece la creación de componentes cada vez más pequeños
y con mayor capacidad de almacenamiento. La quinta generación de computadoras es portátil. Se caracterizaba por la entrada y salida de los datos. No solo se puede hacer desde el hardware, sino que desde la voz, reconocimiento facial. Entre 1980 y 1990, el gobierno japonés intentó desarrollar su propia quinta generación de computadoras, basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto fracasó. Un ejemplo de computadoras de quinta generación son los smartphones, que tienen mayor capacidad de almacenamiento y velocidad que una computadora de cuarta generación. Además, son de tamaño reducido, tienen conexión a Internet y reconocen el flujo natural y las expresiones faciales. Aquí me llama la atención un detalle que menciona, que digamos que esta era una versión muy reconocida de la cuarta generación, pero cualquier teléfono, por muy sencillito que sea, puede superar esta computadora y en valor económico puede ser muy reducido en comparación a ella. Entonces vemos que antes era un sueño tener una computadora en la palma de mi mano. O sea, nadie soñaba con tener la ENIAC en su mano por el tamaño y el peso que tenía. Pero hoy en día es una realidad y yo puedo tener una computadora muy potente en la palma de mi mano. Vemos que la quinta generación pues está caracterizada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como les vengo mencionando, eh, en 1980 a 1990 era un sueño, era un proyecto que se estaba desarrollando. Hace 46 años, hace 36 años era una ilusión. Sin embargo, se fracasó, pero yo siempre recalco algo, el fracaso solamente es un nuevo inicio para volver a intentarlo. Yo estoy muy seguro que esa década de investigación sirvió en gran manera para sentar las bases de lo que tenemos hoy en día como la inteligencia artificial. Aquí tengo un pequeño resumen en el cual ustedes pueden encontrar los años, los componentes, los lenguajes de programación, características y ejemplos entre cada una de las generaciones. Por si en su momento no lo mencioné, no lo voy a leer porque el objetivo de detallar estos temas no es repetir y repetir lo mismo. Más bien es reforzar un poquito y repasar los contenidos que se estuvieron estudiando el año pasado. Hoy entramos ya de lleno a lo que es nuestro material para que usted tenga una mejor visibilidad. Yo lo ampliaré lo más que pueda para que usted pueda ver lo de la comodidad de su teléfono móvil, su tablet, su computadora y esté cómodo escuchando el contenido. Bien, la unidad recordemos que es la unidad número 1. ¿Cómo se llama la unidad? Introducción a las ciencias de la computación y las TIC. El primer concepto que vamos a definir es la computadora. Vamos a definir qué es una computadora y cuáles son sus funciones. Y para eso vamos a leer un poco. Bien, estamos viendo, la computadora es una máquina electrónica programable que puede recibir datos, procesarlos, almacenarlos y generar resultados útiles. Cabe hacer una pequeña aclaración, esto no viene en el contenido, pero yo creo que es muy importante el poder aclararlo, que, aquí tengo el ejemplo perfecto de lo que le estaba buscando. Vaya, aquí yo tengo un número. Vamos a borrar esto. Lo vamos a borrar. Vale, vamos a borrar esto. Aquí yo tengo un número. Este número es el número 26. Alguien me puede decir, es el número de tal jugador. Tal jugador usa el número 26. O alguien más me puede decir, 26 es el día en que es tu cumpleaños. Por eso tienes el número 26. Alguien más me puede decir, 26, ¿qué? Es porque estamos en el año 2026. Por eso he escrito ese número. Me pueden dar un montón de argumentos de qué significa ese número. Pero la gran mayoría de ellos se equivocaría, porque como ustedes ya lo vieron anteriormente, yo con este 26 hago referencia a años. ¿Y años quién tiene esos años? Pues Raxo, su servidor, mi persona tiene esa cantidad de años. Entonces, un dato es algo aislado que casi no me dice nada, no me da mucha información. Al mezclar o al combinar varios datos o organizarlos, yo obtengo información. Aquí obtuve una información más detallada. Y al hacer uso de esa información y tomar una decisión, yo estoy obteniendo un conocimiento. Un ejemplo, Raxo tiene 26 años y a él le gusta jugar fútbol.
pero él juega fútbol con chicos de 18 años, de 20 años, personas mucho más jóvenes que él, más enérgicas, más atletas, más atléticos, perdón. Entonces él tiene un problema. Cuando va a jugar, él rápido se cansa. ¿Cuál es la decisión que ha tomado Raxo en base a esa información que tiene? Hacer ejercicio para ponerse en forma y tener el mismo nivel de habilidad que ellos. Ok, ahí eso pasó a ser conocimiento, porque le ayudó a Raxo a tomar una decisión. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? La computadora recibe una infinidad de datos. Muchos de ellos por sí solos no generan nada, pero como la computadora recibe miles de millones de datos, ella los procesa. Ella utiliza procedimientos lógicos, procedimientos matemáticos. Ella lo que hace es al final devolvernos un resultado, devolvernos una información que sea útil. Su importancia radica en que puede ejecutar millones de operaciones en segundos, lo que la convierte en una herramienta indispensable en la vida moderna. Yo ahorita les puedo dar el ejemplo. Vengo y presiono Control al suprimir. Ustedes ven en este momento una pantalla negra, pero si yo me voy al administrador de tareas, que espero que ya lo estén visualizando, amplío esto, ustedes ven que hay una ventana que dice procesos en el administrador de tareas. Si yo reviso, esto es todo lo que mi computadora está ejecutando en este preciso momento. No voy a ir contándolos uno por uno, pero digamos que hay entre unos 20, 50 procesos simultáneos que yo no estoy viendo, pero que están consumiendo CPU, memoria, disco, red. Vemos que no están consumiendo. ¿Qué es a lo que voy a llegar con eso? Que aunque yo no lo vea, aunque yo diga, solo una cosa tengo abierta, solo un proceso está realizando, no, la computadora está realizando cientos de procesos al mismo tiempo. Y eso que ahorita digamos que el uso que le estoy dando a la computadora es bien mínimo. Hay momentos en los cuales yo tengo una infinidad de cosas abiertas porque estoy trabajando en diferentes áreas. Entonces, vemos que una computadora es una herramienta indispensable por la versatilidad que tiene. Antes, la computación, como lo ve, por eso fue importante ver lo de las generaciones, era un lujo. O sea, las personas que tenían una computadora es porque ellas tenían mucho dinero o porque esas personas querían entretenerse. Y era un lujo que ellos se podían dar. Es como que yo les diga, ¿todos los salvadoreños tienen piscina? No, hay un grupo muy limitado de salvadoreños que muy posiblemente sí tienen piscina. ¿Y por qué? Porque ese es un lujo. Pero si yo le hago la pregunta, los salvadoreños tienen internet, la gran mayoría de ellos sí lo tienen porque ese ya no es un lujo, es una necesidad, algo que utilizamos en nuestro diario vivir, para estudiar, en el trabajo, algo cotidiano. Ahora venimos a algo importante. Para entender un poco mejor las funcionalidades de la compu, hay que definir que la compu recibe una entrada. La entrada es el ingreso de datos, como los mencioné anteriormente, mediante dispositivos como el teclado, el mouse, escáner, micrófono. Estamos ingresando información en la computadora. Estamos ingresando letras, estamos ingresando números, estamos ingresando imágenes, estamos ingresando sonido. Ok, estamos recibiendo una entrada. Ahora, donde la computadora trabaja, ella realiza un procedimiento. El CPU interpreta y transforma todos esos datos, los vuelve en información significativa para que nosotros podamos adquirir ese conocimiento. Y luego viene el almacenamiento. Ella guarda la información de manera temporal mientras está trabajando en ella y una vez esa información está lista, la guarda de manera permanente en discos duros, como los discos duros SSD, que es un ejemplo de ellos, o el almacenamiento en la nube. A mí me gusta recalcar que hay cosas que yo sí recomiendo que se almacenen en la nube y hay cosas que yo no recomiendo que se almacenen en la nube. Por ejemplo, cuando hablamos de películas, la gran mayoría de actores, ustedes ven que de repente ellos hacen una video reacción cuando reciben el guión de la película, sorprendidos. Entonces, ¿por qué ellos reciben como una especie de paquete? Esa información se la pudieron haber mandado por un correo y él recibirla. ¿Cuál es el problema? Esa información es muy envidiada, no envidiada es la palabra, codiciada. Entonces, si alguien logra interceptar esa información, si alguien logra vulnerar esa información, esa persona puede filtrar ese contenido, puede exponer ese guión y hacer que la película que iba a generar una gran ganancia exorbitante, ahora no sea ni rentable, no genere más que pérdida. Y todo porque el guión se filtró, el interés por ver la película decayó y se fue abajo. Entonces ahí hago hincapié en eso, analicemos bien el contenido que almacenamos en la nube y el contenido que no deberíamos almacenar en ella. No estoy en contra de tener respaldos, pero recuerden que un disco externo pues, puede ser una forma de respaldar la información
y diría que es mucho más seguro que hacerlo en la nube. Claro, hay cosas que sí las vamos a almacenar en la nube. Por ejemplo, mi persona, pues a mí me gusta sus notas, tener un respaldo en la nube para yo en el momento actualizarla. Pero cuando vengo a mi casa descargo un respaldo por cualquier cosa, por accidente yo lo llegará a borrar, ¿verdad? Ahora tenemos una salida. La salida viene a ser la entrega de los resultados y aquí tenemos ejemplos de ellos que los podemos ver a través de una pantalla o a través de una impresora o a través de altavoces, ¿verdad? Imagínese, usted está inspirado componiendo una canción y usted quiere escuchar cuál fue el resultado final, pues lo va a oír a través de esos altavoces. Hoy en día las computadoras se aplican en educación, en clases virtuales, en el trabajo, en gestión de documentos. Comunicación, por ejemplo, correo electrónico, entretenimiento, videojuegos, películas. Y la salud, en la telemedicina. Son el núcleo de la productividad y creatividad digital. Como le vengo mencionando, antes el conocimiento, usted tenía que ir a un lugar muchas veces muy poco accesible para adquirir el conocimiento, para poder superarse, para poder ser un profesional. Hoy en día tenemos esa facilidad de que usted puede estar en la comodidad de su hogar y estar aprendiendo una infinidad de conocimientos. El trabajo nos ayuda en esa gestión. Es imposible, un ejemplo, que en el colegio alguien lleve todo en un cuaderno, que cómo se llama cada quien, que si ha pagado o no ha pagado, que si le va bien la materia o no. Sería muy tedioso llevar un registro así y poco eficiente. Muchos de esos registros pues son totalmente digitales y en el momento se puede acceder. Quiero ver la nota de tal estudiante. Ah, quiero ver la nota de Juan Carlos. ¡Pum! Nos vamos a la nota de Juan Carlos en cuestión de segundos. También tenemos la comunicación. Como le menciono, algo hincapié, mis abuelos me mencionaban que cuando ellos querían comunicarse con alguien que estaba en otro país remoto, ellos tenían que viajar a la ciudad de Nueva Concepción. Ellos viajaban a hacer una llamada telefónica y muchas veces tenían que hacer una gran cola para hacer una llamada que duraba pocos minutos. Imagina, básicamente había que perder un día para hacer una llamada. Hoy en día usted le quiere llamar a alguien, va a perder cuestión de segundos o minutos. Depende de lo que dure la llamada. Entonces, en el entretenimiento igual. Antes usted quería ver una película, sí o sí tenía que ir al cine. Hoy usted quiere ver una película, tiene la opción que contrate un servicio de streaming. A los 2, 3, 4, 5 meses se va a estrenar ahí, solo tiene que esperar. Y la salud ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado en la salud? Alguien puede decir, ah, mi doctor ya sabe de qué padezco. Un doctor que atiende una infinidad de personas que, pongámosle, atiende a más de 200 personas en todo el año y que recuerde el padecimiento de cada uno, yo lo veo difícil. Entonces vemos que la informática ha mejorado los expedientes en la medicina. Usted tiene el expediente registrado de su paciente y usted puede ver a qué es alérgico y a qué no para recetarle el tratamiento indicado. Son, hago hincapié en eso, son el núcleo de la productividad y la creatividad. Y ejemplo de ello tenemos lo siguiente. Digamos que yo le dejo a usted una tarea. Usted la hace en Word, la hace en LibreOffice. Usted va introduciendo datos. Pone su nombre, de qué es la tarea, hace la investigación. El procesador organiza toda esa información y corrige cualquier detalle. Lo está procesando. Usted guarda la información, se va al almacenamiento permanente de la computadora. Ok. Y finalmente usted viene y me entrega la información impresa, me da un folder bien bonito, me entrega la información, ahí tenemos una salida. Este sencillo ciclo muestra cómo funciona básicamente la integración de la computación en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo simple. Hago hincapié. ¿Qué es lo que usted va a escribir? Yo sé que usted está ansioso por escribir. Transcribiría la unidad número 1, el tema que estamos estudiando en este preciso momento, y ahí le dice, mire, transcribir en el cuaderno. La computadora es una máquina electrónica que cumple con funciones de entrada, procesamiento, almacenamiento y salida, transformando datos en información útil, aplicándose en educación, trabajo, comunicación, entretenimiento y salud. Ahora viene la pregunta. ¿Cuáles son las funciones básicas de la computadora? Funciones básicas de la computadora. Solo almacenar datos, yo creo que ahí podríamos definir qué es el almacenamiento. Solo almacenar datos. Únicamente mostrar imágenes, uy, ahí entraría más el monitor. Solo conectarse a internet,
Eso sería una función que tiene la computadora. La respuesta correcta es entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de datos. Ahí estamos describiendo las funciones básicas de una computadora. Bien, ¿qué más podemos ver? Pregunta número 2. ¿Qué define mejor a una computadora? Una máquina que solo sirve para jugar, el que usted solo la use para jugar, no significa que solamente para eso sirva. Un aparato que solo almacena música, el que usted la utilice para eso, no significa que solamente música se puede oír. Una herramienta exclusiva para programadores, yo creo que los programadores tienen computadoras potentes exageradamente, pero no es exclusivamente una herramienta solo para eso. Es un dispositivo electrónico que procesa información siguiendo instrucciones. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué dispositivos se usan en la función de entrada? La pantalla ya dijimos que es de salida. Impresora dijimos que era de salida. La altavoz también es de salida, o parlantes o bocina, como le quiera llamar. Entonces la respuesta correcta es teclado, porque con él podemos ingresar información. Vamos a la pregunta número 4, la última de este tema. ¿En qué áreas modernas se aplica la computadora? ¿Solo en videojuegos? Por supuesto que ahí se aplica, pero no es la área exclusiva. Únicamente en la banca digital, no. En la música, sí se aplica ahí. La respuesta más completa, según el contenido que hemos visto, aunque no son las únicas áreas en las cuales se aplica, hago hincapié en eso, es educación, trabajo, comunicación, entretenimiento y salud. Y ahora entramos al segundo tema. Como usted puede ver, aquí cometí un ligero error, el cual yo en su momento pedí la disculpa, que es que primero vimos la generación de computadoras y luego el concepto de computadora. Pero yo creo que en este caso el alterar el orden no afectó mucho el conocimiento que hemos adquirido. Ahora vamos a ver así más rápido, porque como les repito, todo esto ya lo estuvimos viendo, básicamente solo vamos a leer, no vamos a profundizar tanto, acerca de la generación de computadoras y vamos a ver su impacto. Nos dice lo siguiente, la evolución de computadoras se divide en, aquí faltó una palabra, 5 generaciones, cada una marcada por avances tecnológicos. Vemos la primera generación, desde 1940 hasta 1956, 16 años aproximadamente. La característica era que usaban tubos de vacío, eran enormes, lentas y consumían mucha energía. Ojo a eso. Segunda generación. Ya vemos que la segunda generación tardó aproximadamente 7 años, de 1956 a 1963. Introdujeron transistores más pequeñas, rápidas y confiables. Interesante. Tercera generación, de 1964 a 1971. Ya vemos que han pasado otra vez 7 años. Aparecieron los circuitos integrados, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. ¿Seguían siendo caras? Sí. ¿Seguían siendo un lujo? Sí. Vamos con la cuarta generación. De 1971 a 1980, más o menos tardó 9 años. Se desarrollaron los microprocesadores, dando origen a las computadoras personales. Se hicieron eh, se hicieron de uso no es solamente exclusivo de ricos, sino de muchas personas que utilizaban estos equipos. Y la quinta generación dice que viene del año de 1980 a la fecha, o sea que tiene 46 años en desarrollo esta quinta generación. Se caracteriza por inteligencia artificial, redes globales, dispositivos móviles y computación en la nube. El impacto de estas generaciones es enorme. Lo que antes era exclusivo de gobiernos y grandes empresas, eso hago hincapié, grandes empresas o millonarios, ahora está al alcance de cualquier persona, democratizando el acceso a la tecnología y reduciendo la brecha digital, vamos a decirlo de esa manera también. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. En los años 50, una computadora ocupaba una sala completa. Yo de una vez le digo, en mi cuarto, ni la mitad de la etnia cabía, yo creo que ni un cuarto de ella cabía. Hago hincapié en eso. Para resolver cálculos simples, hoy un teléfono móvil cabe en la mano, puede realizar millones de operaciones en segundos, conectarse a Internet y ejecutar aplicaciones complejas. Vemos una gran diferencia y modernización. Vaya, ¿qué sería lo que usted tiene que ir y transcribir en su cuaderno? Vaya, usted tiene que venir y escribir. La generación de computadoras muestran la evolución tecnológica, desde tubos al vacío hasta inteligencia artificial, transformando la accesibilidad y el impacto social de la informática. ¿Cuáles serían las preguntas a responder? ¿Qué componente caracterizó la segunda generación de computadoras?
¿Tubos de vacío? No, eso fue de primera. ¿Circuitos integrados? No, eso fue de tercera. ¿Microprocesadores? Eso fue de la cuarta generación. La respuesta correcta es transistores. ¿Cuál fue el impacto principal de la cuarta generación? Como lo dije anteriormente, fue la creación de microprocesadores y computadoras personales. Esto fue de la quinta generación, esto fue de la primera generación y esto podríamos incluirlo incluso en la quinta generación, esto de la invención del Internet. Retrocederlo un poco más atrás, tal vez no en la quinta generación, pero no es el tema que estamos discutiendo en este momento. ¿Qué carácter? Bueno, me generó la duda. La invención del Internet, ¿en qué generación de computadoras lo podríamos clasificar o poner? No sé, me generó inquietud esa pregunta. Ok, fue en 1971, entonces, ¿qué? 1940 al 60, tercera y cuarta. Ah, la cuarta. Bueno, ahí dato curioso. Podemos incluir como en la cuarta generación. Pero no fue lo principal que se generó, ¿verdad? Hago hincapié en eso. ¿Qué caracteriza la quinta generación? Ya lo mencioné, inteligencia artificial y dispositivos móviles. Esto fue de tercera, de primera, y esto pues no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Qué impacto tuvieron las generaciones de computadoras, por supuesto, ¿verdad? En la sociedad? No tuvieron impacto. Vemos que esto es una gran mentira. Solo beneficiaron a militares. Vemos que esto se cambió con el tiempo. Hicieron las computadoras más inaccesibles. Vemos que fue lo contrario, las hicieron más accesibles. Ojo con eso. Democratizaron el acceso a la tecnología. Se ha dicho de otra manera, lo hicieron que el alcance de la tecnología lo pueda obtener todo el mundo, ¿sí? Sin importar las condiciones que tenga esa persona, puede tener acceso a la tecnología. Bien, no me queda nada más que agradecer por visualizar este video. Recuerde que el contenido de este PDF y de todo lo que hemos visto en clase, usted lo estará pues teniendo en la descripción del video. No me queda nada más que agradecer por visualizar este contenido y si Dios permite nos estaremos viendo en una próxima.